En los últimos capítulos de Inverse vimos cómo Pablo pintaba un cuadro terrible acerca del mundo en cuanto a los judíos y en cuanto a los griegos, de cómo cada uno de ellos se había perdido. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros también estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo veremos en el programa de hoy de Inverse. Estás viendo Inverse en español, un programa de Espacio Joven. Y hoy tenemos un tremendo tema acerca de la justicia por la fe. Muy bien, pero en primer lugar vamos a presentar a nuestros amigos que nos están acompañando el día de hoy. Y como siempre vamos a comenzar por las damas. Vamos a presentar a nuestra amiga Alexandra Martínez. ¿Cómo estás, Alexandra? Hola, Jen, muy feliz de poder estar aquí acompañándolos en esta lección joven. Estoy muy contenta de poder estar. Bueno, yo vengo desde Temuco, estoy representando aquí a los jóvenes de la zona 2, soy regional de ellos, y un saludo a todos los JA de allá y también de la SACH. Muy bien, muchas gracias, Alexandra. También nos acompaña nuestro amigo Alfonso Javier Soto. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Cómo te va? Hola, Ian. Es un gusto saludarte en esta tarde. Yo los acompaño desde acá, Payaco, 14ª región de Chile, así que estamos en pleno sur de Chile viviendo el calor. Es un gusto y un privilegio haber sido invitado a este espacio. Muy bien, muchas gracias. Y por último, tenemos a nuestro querido Pastor Leroy Hernández. Pastor Leroy, cuéntenos quién es usted, de dónde nos acompaña, porque no lo hemos visto por acá por Chile. Muchas gracias, Jan. Es una bendición y un privilegio poder acompañarles el día de hoy. Y es una gran bendición poder ver una lección tan hermosa como la que vamos a estar presentando hoy en día. Yo tengo el privilegio de servir como pastor en la conferencia de Michigan, aquí en Estados Unidos. Sirvo como director del programa llamado Campus y también como evangelista a las universidades públicas aquí en el área. Es una gran bendición poder acompañarles, Jan. Muy bien, muchas gracias. Pastor, por favor, les vamos a pedir que pueda hacer la invitación a nuestro invitado principal, a nuestro Señor, para que Él nos conduzca en este programa y también nos dé la sabiduría para poder hablar y entender estos grandes misterios que nos deja la Biblia, pero a la luz de la palabra de Dios y con su iluminación se hacen claros y abiertos para nosotros, por favor. Claro que sí, oremos. Nuestro Padre Celestial, Señor, te agradecemos por la oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder estudiar conceptos tan preciosos, tan simples y tan profundos, Señor, el día de hoy. Señor, por lo solemne que son cada uno de estos principios, queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos acompañe para poder obtener una vislumbre del precioso regalo que nuestro Señor Jesús nos ha dado. Pedimos por eso que tú nos acompañes y nos dirijas con la ayuda de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, muy bien. Bueno, ya hemos orado, ¿verdad? Que es lo primero que tenemos que hacer al abrir la palabra de Dios. Por lo tanto, ahora vamos a pedir a nuestra amiga Alexandra, por favor, si nos puede leer el libro que está ahí, la carta a los Romanos, ¿verdad? Que estamos estudiando en este trimestre, capítulo 3, verso 25, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien, muchas gracias. Entonces estamos estudiando esta parte de la carta a los Romanos, el capítulo 3. Y esta parte es muy medular porque habla acerca de la justicia que es por medio de la fe. Ya habíamos visto en el capítulo 1, en el capítulo 2, de cómo Pablo nos hablaba acerca de que todos y cada uno de los que estamos acá somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, ¿cuál es la solución que nos da el Señor a este problema que es el pecado? Pero en primer lugar, tenemos que ver qué pasa
con nosotros? ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Es como una pregunta un poquito enredada, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Pecamos porque somos pecadores, es decir, desde un comienzo, desde el inicio de nuestro nacimiento, o nos convertimos en pecadores una vez que cometemos el acto de pecar? ¿Qué piensan? Jan, creo que es una excelente pregunta y creo que es un muy buen punto y bastante sabio poder hacer esa pregunta antes de profundizar más en el tema. Y vamos a ver en unos momentos por qué es tan importante esto. Acerca de la pregunta si pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos, creo que la palabra de Dios responde a esa pregunta. Y antes de leer Romanos capítulo 3, versículo 2, el cual nos ayuda a responder un poco esa pregunta, creo que es importante reconocer que muchas o por bastante tiempo hemos caído en el error, en la idea de que, bueno, nosotros pecamos porque pues somos pecadores, ¿verdad? Pues somos carnales, como que si no tuviéramos una opción. Pero en Romanos capítulo 3, el versículo 12, la Biblia nos dice lo siguiente. Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando nosotros leemos este versículo, cuando todos se desviaron, por cuando todos pecaron, la palabra de Dios es muy clara, especialmente cuando leemos en el original, en el griego. La palabra por cuanto todos pecaron o cuando todos se apartaron es la palabra eclino, la cual quiere decir apartarse, por cuando todos se pervirtieron, por cuando todos se apartaron, por cuanto todos se desviaron. Entonces, la implicación detrás de esta palabra nos deja saber que nosotros somos pecadores porque pecamos. En otras palabras, Dios nunca nos sería algo injusto de Dios decir, hey, tú eres pecador arbitrariamente. Al final del día, nosotros pudiéramos ir con muchas personas, dicen, bueno, es por la culpa de Dani, por todas esas personas que yo estoy como estoy, y sería injusto de Dios que al final yo me pierda. ¿Cuál es la implicación detrás de esto? Y podemos ver una serie de versículos, mismo en el libro de Génesis. Encontramos en el capítulo 2 cuando Dios dijo al hombre, de todo el árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque día que él comiere ciertamente morirás. Entonces, dentro de eso, Dios nos está dando o encapsulando dentro de esa orden a Adán y a Eva, nos implica que nosotros tenemos la decisión de ceder al pecado o no ceder. El mismo principio se presenta en el libro de Santiago, capítulo 1, y encontramos claramente cómo Dios empieza a desenvolver. Podemos leer todo el capítulo 1, pero encontramos cuando empezamos a leer cuidadosamente y podemos ver el proceso que Dios da al pecado. Dice que Dios no puede ser tentado con pecado, dice, sino que el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Una vez más, sino que cada uno es tentado o cada uno peca cuando de su propia pasión es atraído y seducido. En otras palabras, nosotros podemos, como la pregunta se hizo, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Podemos decir que nosotros somos pecadores porque pecamos. Cuando abolimos la ley de Dios, cuando hacemos algo en contra de la ley de Dios, es por eso que es lo que nos hace hoy en día pecadores. ¿Por qué es importante esto? Entenderlo, porque si no lo entendiéramos desde el principio, entonces, Jan, y jóvenes, sería muy difícil para nosotros poder entender esta preciosa lección el día de hoy, el regalo de la gracia de Dios en su contexto perfecto. Amén. Me encanta lo que dice el pastor, porque es cierto que nosotros pecamos, pero también me gusta pensar que no hay nada lo suficientemente malo que Dios no pueda perdonarnos a nosotros como pecadores. Entonces, Él puede limpiar cualquier cosa, lo que uno haya podido hacer en nuestras vidas, quizá antes de ser cristiano o después de ser cristiano. Entonces, en el momento en que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, ganó la salvación para nosotros. Por sus méritos que Él realizó, ha sido posible para nosotros la justificación y la redención, que es lo que vamos a hablar hoy. Y me encanta que Pablo explica que esto no es solamente para algunos, sino que es para todos. Y me gusta el versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ahí nos encierra a todos como personas, como todos pecadores, porque Él vino a morir por todo. Entonces,
me encanta esa parte de que Él nos viene a justificar a todos por la fe y que podemos optar a ella, ya que es un don maravilloso que Él nos da y que es totalmente gratuito. Yo creo que a todos nos gustan las cosas gratis y nada mejor que la justificación por la fe sea algo gratuito que Él las haya regalado. Pero también esto trae consigo varios frutos que hemos podido observar en la lección, como son algunos de ellos como la obediencia, el amor al prójimo, entre otros. Pero porque en el momento en que cuando Cristo empieza a morar ya en nuestras vidas, todo nuestro actuar, nuestro pensar y nuestro sentir va siendo conforme al corazón de Dios, y que esto estará plenamente en armonía con su voluntad. Al igual que me gusta el ejemplo de Enoc, que él caminaba con Dios, y me gusta mucho eso porque Enoc tenía cuidado en no cometer pecado. Cuando la hermana Elena en el libro de la Redención explica que Enoc caminaba con Dios, pero él también conversaba con Dios en esos momentos. Entonces él le preguntaba en todo momento a Dios si lo que él estaba haciendo estaba bien. Y me gusta pensar que ese ejemplo nos está dejando en su palabra, y también el ejemplo que él nos demuestra al venir a la tierra. Bueno, a mí, en una apreciación personal, en Efesios 2:2 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2 nos dice: en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, en este pasaje bíblico, nos habla en pasado, dice que los dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Qué maravilloso don, que primero el Señor nos da nuestra vida como tal, y luego nos da vida espiritual, y nos da vida espiritual cuando nosotros ya somos convencidos de pecado, somos convencidos que somos pecadores, no por nuestra naturaleza, sino porque pecamos, porque caemos en la tentación. Muchas veces nosotros somos llevados a usar como excusa el que no, yo nací pecador y por eso peco. Es mi excusa, no puedo contra ello. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, se nos demuestra que sí podemos contra ello. ¿Cómo? Estando del lado de Jesucristo, que es lo que vamos a tocar en esta lección, que es la justificación por la fe. Teniendo esta fe, nosotros podemos ser justificados y ser hechos partícipes de la salvación. Y más aún lo que es a Alexandra, qué maravilloso el regalo de la gracia, porque es algo que se nos entrega de forma gratuita y de lo cual somos inmerecedores. Si dejáramos de pecar, claro, seríamos persona de ejemplo. Pero, ¿de qué valdría el dejar de pecar? Muy bien, así que esta parte, la primera parte que hemos hablado, de alguna manera tiene, como tú decías, Alfonso, esta consecuencia de que si nosotros pensamos de que, bueno, nací pecador, soy pecador, y por eso es la razón de que peco, como decías tú, nos trae esta consecuencia de decir, de especie de relajar, decir, bueno, yo ya soy pecador, total, voy a seguir pecando, no tengo ningún problema. No me da ese ánimo de luchar en contra del yo, de luchar en contra de las tentaciones, de pedir el socorro a mi Padre Celestial para ayudarme a luchar contra esto. Y esto lo vemos desde el comienzo, en el gran conflicto, porque todo esto lo tenemos que integrar al gran conflicto, que es la visión adventista que nosotros tenemos, ¿verdad?, acerca de la justicia por la fe. Desde un comienzo, cuando estaba ya Satanás, ¿verdad?, en el principio, de hecho él empezaba a atacar a Dios de que su ley era una ley gravosa, de que era una ley que mejor vivir sin ley, ¿verdad? Y por eso hace esta rebelión. Y luego cuando el ser humano cae, él empieza a hacer ahora esta acusación de que es imposible para el ser humano volver a guardar la ley de Dios. Entonces, ¿cómo es que nuestro Señor
ahora le puede responder a Satanás. ¿Qué hace el Señor ahora para decir, no, el ser humano sí tiene la posibilidad de guardar la ley de Dios? Amén. Como tú decías, Jen, en el principio, en el gran conflicto, Satanás quería demostrar que era imposible seguir esta ley de Dios y quería demostrárselo en esos momentos a los ángeles del cielo, como también a los ángeles que habían bajado con él. Entonces es ahí como él quería demostrarle esas cosas, pero también podemos darnos cuenta que era difícil, pensaba él, que era difícil seguir la ley de Dios, pero Dios, Jesucristo, cuando vino, reivindicó todo eso. Entonces demostró que aún nosotros siendo pecadores, podíamos vivir de acuerdo a la ley, en obediencia, en santidad. A través también de la historia podemos observar cómo distintos hombres y mujeres de Dios, o hombres y mujeres de fe que nosotros tenemos aquí y en la Biblia, aparecen numerados varios, como Moisés, José, Ruth, la reina Esther, personajes que nosotros quizá a veces admiramos. También en su pecaminosidad, ellos también vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios, siguiendo la ley y también siguiendo los caminos que Dios le había hecho y cumpliendo el propósito también que Dios les había dado a cada uno de ellos. Me encanta leer también Apocalipsis, que ahí, como estábamos diciendo, al inicio y al final, Dios respalda esto de que su ley es una ley de amor, es una ley que Él entregó tanto en el cielo como en la tierra para que nosotros la pudiésemos guardar en el libre albedrío. Entonces en Apocalipsis nos vuelve a dar esperanza de que hay una promesa hermosa, que va a haber un pueblo que Él va a venir a buscar y que ese pueblo tiene una diferencia con los demás, y es que este pueblo va a guardar la ley de Dios y tendrá el testimonio de Jesucristo. Entonces nos recuerda que nosotros podemos ser parte de ello, y al igual que los personajes que nosotros admiramos en la Biblia, y a Jesús claramente, que es nuestro más grande héroe, Él pudo cumplir con la ley. Los personajes bíblicos que hemos estudiado alrededor de nuestra niñez y de nuestra adultez, también lograron de cierta manera cumplir con la ley a pesar de su pecaminosidad, y nos da la esperanza de que nosotros hoy en día también podemos vivir en la ley, en obediencia y en santidad, al igual que Jesucristo lo hizo cuando Él vino aquí a la tierra. Este es un excelente punto también, y creo que una muy buena pregunta a la cual constantemente nos hacemos, y de hecho lo que acaba de compartir Alejandra es algo de bastante valor y me da mucha esperanza como joven saber que si hay una esperanza que tenemos. Satanás le encantaría hacernos pensar que estamos en esta condición, no podemos librarnos del pecado y vamos a seguir así hasta que el día que Jesús viva, pero gracias a Dios creo que hay una gran esperanza en Cristo Jesús. ¿Cómo respondería Dios a esta alegación de que no se puede, o Adán no se puede vencer? Creo que de la misma manera como Dios respondió a Satanás, cuando leemos en el libro de Job, capítulo 1, en el versículo 6 de la Biblia nos dice que un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Versículo 7 dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Creo que esto es una pequeña vislumbre de lo que Dios ha de lograr hacer cuando permitimos que Jesús entre en nuestras vidas, cuando reconocemos que no hay nada que podamos hacer de nosotros mismos para librarnos de las garras del pecado, pero cuando permitimos que Jesús entre en nuestros corazones, entonces Dios, delante de todo el universo, puede decir lo mismo. Has considerado a mi siervo Jan, has considerado a mi sierva Alejandra, a mi siervo Alfonso, quien es recto en todos sus caminos, hombre perfecto y temeroso. Ahora, si nosotros nos preguntamos por qué fue que este hombre Job logró hacer eso, podemos leer en el contexto del libro de Job dónde él encontró su secreto. Constantemente estaba luchando con Dios, pidiendo la misericordia de Dios, dependiendo en esa justicia divina, que definitivamente fue lo que le ayudó a poder tener victoria sobre el pecado. Bien, complementando un poco la respuesta, recordaba
la apreciación que hizo Alexandra sobre Enoc. Vemos que aún después de haber caído el hombre como tal en el pecado, Enoc caminó con Dios. ¿Cómo va a refutar Satanás tal acto si aún teniendo el pecado en nosotros, pudiendo caer, Enoc caminó con Dios, fue fiel, guardó la ley de Dios? Entonces, es la manera de Dios de responder a esto. Satanás quiere hacernos creer que la ley la llevamos como con pesadumbre, como una carga, lo que en realidad no es así, porque así como Dios nos ama, nosotros por amor a Dios podemos llevar esa ley, podemos seguirla y podemos obedecerla. Es un acto recíproco hacia Dios. Claro, nuestro amor no es igual al de Dios, no estamos ni cerca a tener el mismo amor de Dios. El poco amor de Dios que podemos demostrar nosotros nos lleva a eso, a guardar su ley, a guardar sus mandamientos. Y nosotros también podemos ser testimonio vivo de que sí se puede guardar la ley y que Satanás está en lo incorrecto. Vemos que en Romanos, en Hebreos 10:16 nos dice: este es el pacto que haré con ellos de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, nosotros, en nuestro corazón, cuando aceptamos a Cristo, cuando hacemos nuestra esa esperanza de que hay un plan de redención, de que sí podemos guardar la ley de Dios, la ley es escrita en nosotros y así la obediencia aflora por amor. No es una carga que nosotros llevamos. Muchas gracias por estas hermosas opiniones. De hecho, para ya finalizar esta parte de este bloque, quiero leer una cita que está en el libro La verdad acerca de los ángeles, página 160. Dice: el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como hombre para mostrar al mundo que los hombres pueden guardar la ley de Dios. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podría guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Así que esta fue la solución de nuestro Padre: mandar a nuestro Señor Jesucristo como hombre y demostrar esa falsedad ante todo el universo de que el hombre, si es posible, guardar la ley de Dios. Muy bien, hemos ya terminado estas dos primeras partes, estos dos bloques. Ya el tiempo ha pasado pero de una manera increíblemente rápido, y vamos a abrir una pequeña pausa que vamos a mostrar allí. Así que a quienes están detrás de su cámara, de su pantalla, no se separen, porque ya volvemos con este interesante tema de Inverse, el capítulo 3 de esta hermosa lección de Escuela Sabática. Muy bien, aquí estamos nuevamente de vuelta en Inverse en Español, este programa tremendo que tenemos con estos grandes invitados. Muy bien, vamos a seguir hablando acerca de este importante tema, el regalo de la gracia de Dios. Pero, ¿qué pasa aquí? Vamos a la parte medular de la lección que está en el capítulo 3, en el verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces, esto en el sentido, bueno, como hablaba en el capítulo 1 el pastor Carlos, cuando Agustín de Hipona, ¿verdad?, empieza a hacer toda esta lección y empieza a hablar acerca de lo que era el poder no pecar, ¿verdad? Y él dice: no, esto es imposible, nosotros nacemos con esto, y esto le llama el pecado original.
Entonces dice, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos apartados, estamos lejos, por lo tanto no podemos seguir la ley. Y eso es lo que dice Agustín de Hipona. Entonces, pero ¿cuál es la solución entonces para esto? Porque Agustín, el problema que tenía, como lo dijo el pastor allí en su momento, era que él se miraba mucho a sí mismo. Él en su momento decía, no, yo soy un sacerdote, sé la ley, sé la Biblia, y aún así caigo en esto, aquí, esto, acá, y la solución que él encontró es que como estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces no tenemos la posibilidad de guardar. Y esto le llamó el pecado original, que todos nacemos siendo pecadores, por lo tanto ya no hay solución para esto. Pero, ¿cuál es el problema aquí de Agustín? Que Agustín se miró a sí mismo. Y muchas veces nosotros tenemos esa tendencia de mirarnos a nosotros mismos y decir, yo soy débil, la carne es débil, ¿verdad? Y no hay solución. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la respuesta a esta interrogante, a este gran teólogo, ¿verdad? Que es tan antiguo, pero ¿cuál es la solución que le podemos nosotros encontrar a la Biblia, a ese problema que él planteó? ¿Podemos nosotros, si no nos miramos a nosotros mismos, resolver el problema que él estaba teniendo? Bien, creo que la única manera en la que podemos nosotros apartar los ojos de nosotros mismos es dejándonos guiar por Dios, ya que nuestro pensar, nuestro actuar siempre tiende a vernos a nosotros, sacar conveniencias para nosotros, y todo es en base a nosotros. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros dejemos nuestro yo de lado. Hay una parte en la palabra donde Pablo menciona y dice que ya no quiero vivir yo, sino que Cristo viva en mí, lo dice. Y me encanta eso porque es lo que deberíamos anhelar nosotros, que Cristo viva en nosotros y sacar el yo de nuestro cuerpo, de nuestro vivir, de nuestro sentir. El acercarnos a Dios nos da la oportunidad esa de poder abandonarnos a nosotros mismos. Nuestro pensar de ser autosuficientes, de que nosotros podemos con todo, decimos sí, pero realmente no es así. Es que nosotros necesitamos de Dios, necesitamos sacar eso, pensar de nosotros, de que nosotros podemos solo, sino que necesitamos de alguien más. Y ese alguien más es nuestro Dios, le necesitamos a Él. Y es por eso que Dios nos invita siempre a descansar en Él, en sus promesas, de que así vamos a poder nosotros ser partícipe también de la gracia que Él nos ofrece, de su gloria. Me encanta bastante ese comentario que he hecho a Alejandra y Jan. Creo que es algo muy importante dentro de toda esta lección. Creo que es algo bastante importante para nuestros jóvenes que nos escuchan en estos momentos poder entender. Hay muchas de las veces que no importa cuál sea el concepto que tú tengas acerca del pecado, ya sea el pensar que no podemos librarnos de esto o saber que podemos tener victoria sobre el pecado, pero aún seguir luchando. Y a veces he encontrado a muchos jóvenes que están, y en ocasiones ha sido mi experiencia, que estamos completamente desanimados, tristes, porque seguimos luchando y no podemos, parece no tener la victoria. Y creo que lo que ha dicho Alejandra es muy cierto. Creo que nos hemos enfocado en mirarnos a nosotros mismos. Tal vez hay alguien que en estos momentos está viendo el programa y piensa que tiene que mejorar su camino para acercarse a Dios. Pero la Biblia constantemente, nuestro Señor Jesús nos dio ese mensaje. Él dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y os daré descansar. Y en el libro El Camino a Cristo nos da la aclaración a la sierva del Señor que muchas de las veces muchos esperan arreglar sus vidas para poder venir a Dios, pero Él nos invita a que vamos tal y como somos. En otras palabras, quitar nuestros ojos de nosotros y fijarlos en aquel que nos puede ayudar a ganar la victoria, el que nos puede ayudar constantemente en diferentes lugares a través de la palabra de Dios. Es la invitación de nuestro Dios. Que vengamos a Él, fijemos nuestros ojos en Cristo, que podamos contemplarlo y ser transformados de gloria en gloria. Me ha pasado varias veces en el transcurso de los años que cuando he hablado con personas y los he invitado a la iglesia, me dicen, no amigo, yo no voy a la iglesia porque no puedo, soy pecador. ¿Qué es lo que están viendo ellos? Yo les digo, primero, usted no puede dejar de pecar para ir a la iglesia. En los hospitales no hay gente sana, hay gente enferma. Nosotros fuimos presos del pecado, pero con Cristo podemos dejar de estarlo. Como decía Alexandra, ¿cierto?
En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Debemos fijar nuestra vista en ese sacrificio que fue hecho por la cruz, en la cruz. En Apocalipsis 14, ¿qué nos dice el mensaje del primer ángel? Que llevaba el evangelio eterno para ser predicado a toda nación, tribu y lengua. No es solamente para los judíos, no es solamente para un pueblo en específico, es para todos. ¿Por qué? Porque la justificación es y no por las obras, para que nadie se gloríe, porque nosotros muchas veces cuando estamos inmersos en el pecado, lo que hacemos es gloriarnos nosotros mismos y no glorificar a Dios, que es lo importante, que es lo principal para comenzar a apartar nuestra mirada de nosotros mismos y fijarla en Cristo, porque es todo un proceso. Y el siguiente dice, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahí el versículo 27 pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y empezamos también a mirar al de al lado, decimos, no, yo soy mejor que el de al lado. Y ahí empezamos este tema de la jactancia, como decías tú, ahí en el cielo no va a haber jactancia. Todos vamos a llegar y vamos a mirarnos y vamos a decir, todos fuimos pecadores, todos cometimos pecados, pero acá yo no soy mejor que este. Aquí estamos todos únicamente porque nuestro Señor y Salvador nos salvó. Como dice Pablo, la única forma de salvar acerca de esto es, dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, no en nosotros. De hecho, Lutero decía, si me miro a mí mismo, no veo cómo salvarme, pero si miro a Cristo, no veo cómo perderme. Bueno, ya estamos en el final ya de nuestro programa, Inverse, ¿verdad? Este capítulo 3 que ha estado buenísimo, pero me gustaría que les dejaran un último llamado a los jóvenes, la última cosa, lo que más les gustó de esta lección, lo que más aprendieron, lo que más les llamó la atención, y que ustedes les pueden decir a los jóvenes, no se olviden de esto y tengan ánimo, acudan a Cristo. ¿Qué cosas le pueden decir a los jóvenes que están allí detrás de las pantallas? Algo sumamente importante y que va a servir de mucho y que lo tocamos recién. Fijar los ojos en Cristo y no creerle a Satanás, porque la ley sí es llevadera, con el amor de Cristo. Bueno, me gustaría decirle a los jóvenes que no hay nada que Dios no pueda hacer por nosotros. Él, aún sabiendo lo pecaminosos que éramos nosotros, Él prefirió morir por nosotros que vivir sin nosotros. Eso a mí me llena el corazón de que Dios, su amor es tan grande por nosotros que Él prefirió entregar a su Hijo por cada uno de nosotros. Así que no piensen que el pecado que han hecho, que han realizado, Dios no lo puede perdonar si nosotros entregamos nuestro corazón. Él puede hacerlo. Y me gustaría darles como un tips también, como podríamos decirlo, de cómo poder mantenernos después en santidad y no volver a caer en el pecado. Siento que Dios nos ha dejado esta clave y su ejemplo en su palabra, que Él nos demostró cómo es vivir en esto. Y es hablar y escuchar. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué hablar y escuchar? Hablar por medio de la oración con Dios y escucharlo por medio de la comunión con su palabra. Yo siento que esas dos cosas son clave para nuestro vivir como jóvenes, que estamos más tentados quizás cada día a caer en pecado. Pero si nosotros seguimos esto, Él nos va a ayudar y nos va a dar respuesta de cómo ver qué es pecado y qué es no. Eso.
Yo creo que lo que yo quisiera compartir con cada uno de ustedes, jóvenes, es reconocer que en nuestro caminar espiritual, la manera como vamos a poder llegar al cielo tiene que ver todo con Cristo Jesús. Cuando nosotros podemos ver en la palabra de Dios, muchas veces creemos que tenemos que mejorarnos a nosotros mismos para poder venir a Jesús. Si estás apartado de la iglesia, piensas que tienes que dar más estudios bíblicos o arreglar tu vida para poder venir a Jesús. Pero la palabra de Dios nos da un precioso cuadro de todo esto. En Hechos capítulo 5, el versículo 31 nos dice que hablando de Jesús, Dios se exaltó para que nos diera arrepentimiento y perdón de pecados. A veces pensamos que queremos arrepentirnos, pero queremos crear este arrepentimiento por nosotros mismos. Pero la Biblia nos dice que es Jesús quien nos da ese arrepentimiento, de acuerdo a Hechos 5:31. En Romanos capítulo 2, versículo 4, nos dice: no menospreciáis que la bondad, la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Es fijando nuestros ojos en la cruz del Calvario, cómo esto nos lleva al arrepentimiento. De hecho, en el mismo libro de Judas, versículo 24, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Todo depende de Jesús, el arrepentimiento. Él es el que pone a nosotros a querer como el hacer su buena voluntad. Es el que a través de su amor, contemplar su gloria, nos lleva al arrepentimiento. Y es Él también el que te promete a ti y me promete a mí su misericordia y su poder, mantenernos sin caída. Es mi oración que tú puedas contemplar a Jesús más y más. Amén. Hay un canto que muchas veces nosotros lo usamos como para rellenar, así como pasó algo, y rellenémoslo, que fija tus ojos en Cristo. Pero si le tomamos bien el asunto a la letra, dice: fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Yo creo que ese es el punto central de esta lección: fijar los ojos en Cristo. Dice que lo terrenal sin valor será. Y yo creo que ahí es donde está el secreto, en fijar los ojos en Jesús. De hecho, cuando vemos la historia, y sobre todo en la parte del Éxodo, cuando estaban allí pasando por el desierto y vinieron estas serpientes, ¿verdad? Todas estas serpientes que estaban allí y los picaban, y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, colócala allí, y el que mire a la serpiente se sanará de sus heridas y vivirá. Y con nuestro Señor Jesucristo, que estuvo allí colgado en el madero, que era la representación, ¿verdad?, de esa serpiente que estaba allí, es lo mismo. Mira a Jesús crucificado que está allá en el madero, y tus heridas sanarán. Y ahí, como decía el pastor, esto te llevará a sentir un dolor tremendo por tu condición, pero también por los pecados que has cometido. Y verás cuán grandes han sido los pecados, qué cosas hicieron por nuestro hermoso Salvador. Y esto te llevará al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento está allí mirando al Señor, porque allí Él entregó su vida por ti para dar esta justificación y esta gracia gratuita para ti. Así que deja de mirarte a ti mismo, deja de mirar tus heridas, lo que tienes tú. Mira a nuestro Señor Jesucristo y podrás encontrar gracia para el oportuno socorro. Bueno, que el Señor te bendiga. Esta ha sido una hermosa lección de irme. Le damos muchas gracias a nuestra amiga Alexandra por ahí acompañarnos, ¿verdad? A Alfonso también por esos tremendos aportes que nos dio Pastor Leroy. Un gusto tenerlo por acá. Y bueno, le dejamos también la invitación a todos ustedes que están aquí mirándonos a que sigan estudiando su lección, sigan profundizando más, estudien esta hermosa carta a los romanos, porque les va a ayudar mucho en su vida cristiana, y los invitamos a seguir mirando. Nos vemos en el próximo programa. Así que un gran abrazo a todos. Sigan estudiando su GPS, en su lección de escuela sabática, en su estudio, ¿verdad? Ahí por Zoom, como ustedes pueden hacerlo ahora. Háganlo, porque esta lección está buenísima. No se van a arrepentir de estudiarla. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Chao, chao.